decir, es que ha habido, no sé si alguna amarilla al final, el entrenador, ¿lo han expulsado a usted o a su segundo? No sé. Segundo, el segundo. Al segundo entrenador. Sí. Vale, vale. ¿Y tarjetas al final del partido? Es que ha repartido por ahí el árbitro y no... No, bueno, las que nos sacó a nosotros por acciones y luego la polémica con la expulsión del segundo. No, pero al final del partido, no sé si al número 3 no han sacado amarilla, no sé. Ahora no te sabré decir, no lo sé. Hace 9 años no... Eso es. Vale. Bueno, era un partido de 0-0, yo creo. Incluso la primera parte más para el Langreo quizás, la segunda, bueno, era un partido de 0-0 y bueno, y lo ha roto ese golazo y nada más, ¿no? Sí, el de Pablo y como dices tú, era un partido que la primera parte sobre todo lo tuvimos muy controlado, nos acercamos con peligro, tuvimos nuestras ocasiones, hubo una jugada que podía haber resultado clave que parece clara, pero bueno, la interpretación no fue la misma que la nuestra, un posible penalti en el primer minuto y era una expulsión y bueno, hubiera cambiado el partido seguramente. Yo creo que el equipo tiene que irse orgulloso, los chavales, es difícil cuando haces bien las cosas, cuando trabajas como lo hacen todos los días y durante el partido y no obtienes resultados, pero se tienen que ir orgullosos porque hemos plantado cara a un rival difícil, muy difícil en su casa, que es capaz de someter aquí a los rivales y hemos estado en todo momento en el partido y no ha podido ser una acción individual, con un tiro que hay 4, 5, 6 jugadores por detrás del balón, pues desde la frontal nos vamos de vacío. Bueno, en muchos partidos de esta categoría, de este grupo, es lo que pasa, ¿no? Que los partidos se resuelven por detalles, ¿no? Pero bueno, hoy ha sido especialmente tocante eso, ¿no? Sí, hay muchísima igualdad. Nosotros todas las derrotas que hemos encajado han sido por la mínima y como dices tú, por pequeños detalles. En el planteamiento de partido inicial del Langreo, parecía que queríais dejarle el dominio del balón al Compos, ¿no? Esa posesión hasta medio de campo y ahí es cuando apretabais buscando el error. En la primera parte, sobre todo esa primera media hora, os funcionó porque incluso pudisteis poner por delante. Ese era el planteamiento que tenía su equipo. Sí, era estar un poco ahí en tres cuartos y desde ahí saltar a la presión cuando estuviéramos a tiempo de condicionar el balón y el plan salió como lo habíamos preparado, como habíamos entrenado, los chavales se ciñeron perfectamente a lo que entrenaron durante la semana, creo que estuvieron acertados y bueno, la pena fue no haberse puesto por delante en las ocasiones que tuvimos. Después en la segunda parte evidentemente con el cansancio te cuesta un poco más y al final se decide el partido con una acción individual. ¿Faltó a lo mejor un pelín de ambición en algún momento? ¿Era también el afán porque pocos equipos como la Langreo hoy han negado el espacio al Compostela a las espaldas? No sé si me explico. Explícate un poco mejor, por favor. Sí, dos cosas. O sea, vamos a ver, una de las cocinas era guardar mucho las espaldas porque el Compos tiene jugadores muy verticales que entran y que de hecho hoy pues apenas ha habido entradas en velocidad. ¿Y eso quizá les ha hecho pecar de ser poco ambiciosos? No, bueno, esto es cuestión de dominar las dos áreas y tener cuidado con los potenciales del equipo contrario y uno de esos potenciales, como bien dices tú, es correr a la espalda y ellos, si los aprietas altos, son capaces de desarmarte con el balón, de salir de la presión y después con espacio a la espalda pues podíamos sufrir. Entonces el planteamiento fue ese, creo que los chavales estuvieron acertados. Y el plan de partido fue por donde habíamos imaginado durante toda la semana, lo que habíamos entrenado y poco más que explicar.